La verdadera historia de It, el payaso eso, también conocido en la realidad como el caso del vampiro de Brooklyn. Quizá hayas escuchado de este libro que después se hace una serie, una película y más recientemente una serie llamada Welcome to Derry. Pues te sorprendería saber que de hecho esta historia tiene escalofriantes parecidos con un triple caso real ocurrido en los 50s en Estados Unidos, Nueva York. Te vamos a contar un breve resumen sobre el contexto de este payaso misterioso y después pasaremos a los hechos 100% reales e investigados. Tenemos así entonces que en los años 50, en un pequeño pueblo de Estados Unidos, se dio una serie de desapariciones de pequeñitos. Imagínense ustedes que tenemos a una época en la que los niñitos, pues sí, podían salir a las calles, a jugar, a divertirse, a comerse un helado por horas y que nada malo sucediera. Vivían este tipo de vidas en donde había cierta tranquilidad y confianza en que todo estaría bien. Bajo este mismo arquetipo incluso estadounidense de reunirse a la hora de la cena y que los niños estuvieran felices y contentos, pareciera una película el vivir esa clase de vida. Y resulta que esa tranquilidad una vez fue interrumpida de golpe, porque algo oscuro, algo en verdad tenebroso comenzó a suceder. La primera desaparición. Y es que la primera desaparición simbró un miedo terrible, pero lo más extraño es que no pasó mucho tiempo en el contexto de la serie o la película o el libro para que otro niño más desapareciera, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Asimismo ocurrió en la vida real. Pero permítanme decirles qué es lo que la gente teorizaba en la serie, en la ficción, y luego pasemos a los hechos reales. Porque en la ficción se narra, se cuenta de una criatura que había caído en Derry, en este pueblo, muchos años antes. Una criatura amorfa, que encarnaba un tanto la locura y un tanto la maldad. Esta criatura, a quien se le denomina eso, porque no hay otra forma de describirle más precisamente, se alimentaba de carne, pero sobre todo se alimentaba de miedo. La historia transcurre con una serie de encuentros con este ser, una serie también de eventos en los que esta entidad se alimenta del miedo de varios personajes. Sin embargo, les aseguro que los hechos reales superan por mucho a la ficción. Y antes de comenzar, queridos antisuscriptores, no olviden darle un like a este episodio y dejarnos un comentario para ayudar más que nada a que el programa llegue a más personas y se unan a esta bonita anticomunidad. Y no olvides que si te quieres hacer miembro del Antipodcast, puedes ver este episodio sin cortes ni comerciales, además de poder ver muchísimos episodios exclusivos totalmente, como por ejemplo, evidencias reales de sirenas, análisis bíblico del apocalipsis y mucho, mucho más. Solo debes pulsar el botón que dice unirme aquí abajito, aquí te va a estar apareciendo abajo de este video. Abrimos entonces así juntos este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Bien, pues ya teniendo el contexto de la ficción, de la serie, del libro, ya podemos pasar a los hechos reales, que comienzan el 15 de julio de 1924 en Nueva York, Estados Unidos. El protagonista de esta primera parte era un pequeño niñito de tan solo 8 años de edad. Repito, 8 años, de nombre Frankie McDonnell, quien vivía con sus padres en una calle llamada Richmond, presuntamente bajo el número 355. Él estaba jugando con sus amiguitos en la calle. Eran 4 pequeñitos, en total
hijos de diferentes padres que se juntaban en esa calle para jugar. Entre estos 4 estaba Frankie McDonnell. Tenemos también que considerar un poco las circunstancias de la calle, ya que la calle Richmond era bastante larga y se encontraba enfrente de una zona arbolada, es decir, llena de árboles, que daban entrada o inicio a la zona más bien boscosa. Tomemos esto muy en cuenta porque además hay que decir que los pequeños no tenían vigilancia adulta, más que por una señora, una vecina, que era quien, sin tener responsabilidad, no le encantaba que los niños estuvieran jugando solos, sin supervisión, a pesar de que era una calle bastante tranquila. Ella decide empezar a hacerles galletitas o limonadas e ir a echarles una revisada a que todo estuviera bajo control, que todo estuviera bien. Pues una tarde en las que parecieran una tarde más de esas que no pasaba nada, que todo estaba tranquilo, que casi no pasaba ni siquiera una sola persona en la calle. En una de esas fue que la señora Peterson, esta vecina que les comento, ve algo extraño. Y es que su perro, un perro grande, un perro guardián, comienza a ladrarle a los árboles. Algo rarísimo que el animal jamás había hecho, ya que incluso podían pasar ardillas, roedores, personas, y el perro jamás les ladraba. A lo que la señora Peterson, pues, le toma por sorpresa. Intenta ver si alcanza a distinguir algo entre los árboles, a ver si hay alguien, pero no ve nada. Se asoma a ver a los niños, todo está bajo control. Se mete a su casa. Cabe mencionar que ella estaba esperando visitas. Tan estaba esperando visitas que un poco piensa ella, después lo comenta en el reporte, que va a estar revisando a los pequeños, pero también la verdad es que estaba atendiendo el bañarse, peinarse, preparar la casa, la comida para estos invitados que iban a llegar en una reunión social. De pronto el perro vuelve a ladrar muy insistentemente, vuelve a gruñir hacia los árboles otra vez. La señora Peterson vuelve a salir y ve que no hay nadie, pero cree en esta ocasión haber visto un movimiento entre los matorrales debajo de los árboles. A lo que ella piensa, bueno, tal vez sí haya algo que no estoy viendo. Se mete a bañar, hace un poco sus cosas, el perro vuelve a ladrar y ella sale corriendo a ver si ahora sí alcanza a ver algo, y en efecto, ve a un ser, ve a una persona, o eso es lo que ella cree, pero solamente le ve esta parte de la cara, ve los ojos y ve que estos ojos están específicamente clavados con una mirada furiosa en Frankie McDonnell, este pequeñito de 8 años que estaba jugando con los otros ahí en la calle Richmond. Ella se queda helada. No sabe qué hacer, qué pensar, y lo mejor que se le ocurre hacer es meterse a su casa y llamar por teléfono sin despegar la mirada de los pequeños para hablarle a los padres de los cuatro incluidos los padres de Frankie McDonnell. Desgraciadamente, ninguno de los 4 contesta, de los padres de los 4. Ella recibe una llamada en donde le dicen que ya uno de los invitados está a punto de llegar, por lo que dice, bueno, voy a estar al pendiente, incluso si el perro vuelve a ladrar, yo vuelvo a salir corriendo como esté, en toalla o lo que sea, soy la única adulto responsable en este momento. Se mete otra vez a su casa, hace sus cosas, incluso se le queman las galletas por estar en todo, y el perro ladra con espectacular agresividad. A lo que ella, literalmente a medio arreglarse, con el cabello húmedo, etc., baja corriendo, abre la puerta. Ya habían pasado alrededor de 25 a 30 minutos desde su última revisión y se da cuenta que dentro de estos matorrales, árboles, sale un sujeto, un anciano prácticamente, con la piel grisácea, con el cabello gris, sumamente desarreglado y con la corbata y la camisa chuequísimas, como si algo lo hubiera atacado prácticamente.
como si se estuviera acomodando toda la ropa. Algo de verdad extrañísimo. Ella se queda viendo a este sujeto que él a ella no la vio. El sujeto se da la vuelta, se mete al bosque y la señora Peterson lo pierde de vista. Voltea ella a ver a los niños, ya no estaban. Dice, bueno, se habrán ido a jugar a otro lado, porque a veces sí se iban, de que a la calle contigua, o se iban al parque, etc. ¿Qué hago? Volvió a llamar a los papás, nadie les contesta. Se mete a su casa, dice, bueno, voy a seguir haciendo mis cosas. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ni modo que llame a las autoridades para avisar que vi a un sujeto caminando. A pesar de que era rarísimo, pues no puedo reportar eso. Pasaron unos 15 minutos cuando se escucha un grito de horror. Y es que una señora que iba caminando por ahí encuentra a Frankie. Pero lo encuentra de la manera más espantosa que se puedan imaginar. Voy a describirlo de una manera amable a razón de que estamos en una plataforma, pero traten de usar la imaginación para visualizar el momento. Una calle larga, una zona arbolada. Vemos a esta mujer caminando por la calle y se da cuenta que en un árbol está un niño, Frankie, pero estaba atado con una soga directamente a la garganta contra una rama. Ya se imaginan en qué situación. Sin ropa y además teniendo un objeto enorme introducido en áreas sensibles. La imagen era espantosa, pero por si eso poco fuera, el reporte forense nos revela, y además esto estaba a simple vista, cómo el pequeño tenía muchísimas mordidas en los hombros, en el cuello y en la espalda. Perdón, ¿las marcas fueron post-mortem? No. Frankie fue mordido en vida. Las marcas presentaban bordes moderadamente definidos, moderadamente regulares, y además se sabe a nivel medicina forense que la distancia entre los colmillos era de 34 milímetros, lo cual sugeriría que quien mordió a Frankie era un hombre más bien adulto, no fue un animal. Exacto, y eso además concuerda con lo que nuestra única testigo, entiéndase la señora Peterson, reportó a los oficiales de policía. Haber visto a un hombre extraño saliendo, incluso se menciona que ella alcanza a comentar que esta apariencia grisácea que tenía este sujeto era demasiado extraña. Sin embargo, ella también dice, podría ser que fuera por la neblina, las sombras, la distancia también. No estoy segura de que sea grisáceo, pero ella dice, tenía una apariencia grisácea. Es lo que les puedo decir sin garantizarles que haya sido o no por otra situación. Esto ya cuando la policía llega y demás. Sin embargo, yo aquí tengo un par de observaciones, y es el sujeto en cuestión, el responsable, el ser grisáceo, como le quieran llamar hasta este punto de la historia. ¿Por qué dejó a Frankie en un árbol? ¿Realmente fue él? ¿Por qué tenía la ropa desacomodada? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba observando de lejos la reacción de la gente? Adicional a esto, yo hice una búsqueda en el registro de tumbas de Estados Unidos y en efecto existe una tumba de un pequeño llamado Frankie McDonald que tenía 8 años al momento del deceso y se le asocia al número 355 de la calle Richmond, por lo que esto sería el dato que nos viene a asentar que sí se trata de este pequeño y que hay evidencias más que sólidas de este primer caso a pesar de los muchos años que ya transcurrieron. Por último, me gustaría comentar también algo relevante a mi punto de vista, que es que los padres de estos 4 pequeños, incluido los de Frankie, no contestaron los teléfonos porque la mayoría estaban trabajando. Entonces, nunca hubo una sospecha de que
ellos tuvieran algo que ver. Ni siquiera la señora Peterson como tal fue sospechosa. Claro que se le interrogó muchísimas veces, pero nunca hubo un seguimiento como tal de sospechosos. En realidad, por la altura incluso, ella ni siquiera alcanzaría a poner ahí a Frankie. No hay un antecedente, o sea, ella los protegía todo el tiempo desde casi que habían empezado a salir a jugar hace muchos años. Entonces, sí quiero señalar esto como porque nunca se les dio un seguimiento de sospechosos. Por último, también mencionar que las dimensiones en las que estamos hablando aquí de los espacios de los hechos ocurridos son una calle muy larga con una zona arbolada enfrente, entra después el bosque, tenemos la casa de la señora Peterson, enfrente de la cual estos niñitos se juntaban a jugar. Es decir, es un área relativamente pequeña en la que ocurrieron todos los hechos. Ya al final, el cuerpo de Frankie fue encontrado más o menos a 155 metros de la casa de la señora Peterson, o incluso también se podría decir de dónde estaban jugando. Ahora, si ustedes se preguntan si se les preguntó algo a los otros 3 pequeñitos que estaban jugando con Frankie, si vieron al sujeto grisáceo en cuestión, si vieron algún comportamiento, algo extraño, la más mínima pista, lo cierto es que no se tiene esa información. Por lo que seguirá siendo un enigma el saber si se les preguntó algo, que seguramente sí, pero no se sabe qué respondieron y además no se tiene mayor información. El único dato adicional a esto es que se teorizó mucho, incluso a nivel medios de comunicación en la época, que habían sido coyotes debido a las mordidas que presentaban. Esto porque uno podría pensar de forma inmediata que se trataban de marcas de dominación. Mordidas en este pequeño en su piel. Pero las mordidas eran tan profundas que sí faltaban pedazos de carne. Además de esto, la arcada no era la de un animal, era la de un ser humano adulto. Es decir, las mordidas habían sido por un adulto. Por si poco fuera esto, pues bueno, que suene tonto, no es como que los animales, los coyotes, como mucho se mencionó en la época en los medios de televisión, levantaran personas y las ataran con cuerdas y las pusieran en un árbol. O sea, evidentemente esta teoría se descarta de forma automática. Pero pasemos así a la segunda parte de este caso. Y es que casi 4 años después del primer incidente, es decir, del caso de Frankie McDonnell, esta criatura, este ser, volvió por más. Resulta que este es el verdadero caso, la verdadera historia de Georgie. No sé si recuerden, pero en la historia de It nos cuentan sobre un personaje llamado Georgie, que es un niñito que está cerca de las alcantarillas jugando con un barquito de papel cuando se distrae y de pronto se da cuenta que alguien comienza a llamarle. Él, curioso al fin de cuentas, acude a este llamado y se da cuenta que hay un sujeto, entiéndase, eso, oculto en la alcantarilla, y al momento en que Georgie está demasiado cerca, eso lo toma y lo devora. Pues el caso real me parece que es aún peor. Resulta que el caso real se da en 1927, es decir, 3 años y medio, casi 4 años después del primer caso, del caso de Frankie McDonnell. El pequeñito se llamaba Billy Gaffney y tenía solo 4 años de edad al momento de los hechos. Billy Gaffney estaba jugando en su casa aproximadamente a las 3 de la tarde. Estaba jugando con una pelota, incluso hay testigos que lo alcanzaron a ver jugando con esta pelota, pero a las 5 de la tarde nadie sabía dónde estaba Billy Gaffney. Nadie sabe cómo entró alguien a la casa, nadie sabe si él le abrió a alguien, nadie sabe si él salió. No se tenía la más remota idea de dónde estaba Billy Gaffney. El mayor paralelismo con It, pues que, cabe mencionar, Billy Gaffney portaba un abrigo amarillo para el frío. Este abrigo es encontrado cerca de las alcantarillas.
No sé si recuerden, pero en la historia de It, si bien no trae un abrigo amarillo Georgie, trae un impermeable amarillo. Y además esta conexión con las alcantarillas. Ahora, quiero hacerles un par de comentarios respecto a mi investigación en cuanto al alcantarillado de Nueva York, porque es gigantesco, es un auténtico laberinto subterráneo. Son aproximadamente 11.500 kilómetros de tubería. Y eso no es todo, es tan enorme que tiene al menos 2 ríos funcionando hoy en día. Tomen en cuenta esas dimensiones y qué tan viable sería buscar a una persona en esta zona. Claro que hoy se encuentran los mapas y está todo mucho más vigilado, etcétera, pero no deja de ser gigantesco e imponente. E incluso, dato curioso, había caimanes debajo, había caimanes en las alcantarillas de Nueva York. Esto mucha gente no lo sabe, pero son casos reales de avistamientos de caimanes en las alcantarillas. La policía investigó todo esto y se dio cuenta que eran mascotas exóticas de algunas personas muy extravagantes que tristemente las arrojaban a estos espacios y eran caimanes jóvenes que por obvias razones no sobrevivían mucho tiempo. Pero pónganse en el contexto, un lugar enorme, un lugar oscuro, un lugar húmedo, un lugar con literalmente caimanes. El cuerpo jamás fue encontrado. La mayoría de personas que han estudiado este caso coinciden que Billy Gaffney sigue ahí abajo. Lo cual honestamente me parece no solo tétrico, sino horriblemente triste. Pensar que este pequeño estuvo ahí, sabrá Dios cuánto tiempo vivo o a medio vivir, por así decirlo, y que ya han transcurrido más de 60 años. ¿Cuánto tiempo estuvo sufriendo? No tenemos ni idea. En cuanto a las pistas, hay que decir que para mí es llamativo que nadie viera algo. Estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de que había mucho paso de personas y además de que hubo un traslado. Por eso me puse a investigar muchísimo esta curiosidad que a mí me entró y descubrí que hubo un avistamiento. Este avistamiento no se considera oficial, pero se los comparto a ver qué piensan. En ese mismo día, un conductor de tranvía reportó a un niñito o niñita, porque él no alcanza a ver si era niño o niña, gritando y traía un abrigo amarillo, pero gritaba porque su papá, muy entre comillas papá, lo estaba agarrando del cuello, lo estaba arrastrando esta parte del abrigo, en la parte de atrás, lo estaba arrastrando como obligándolo a caminar hacia donde él quería. La gente podría haber asumido que era precisamente su padre, por eso nunca se metieron, era algo relativamente normal este tipo de comportamiento, por lo cual no se reporta, pero sí lo comenta después de forma extraoficial este conductor de tranvía, porque además estaban muy cerca de las alcantarillas, prácticamente a menos de 200 metros. Entonces, podría ser justo el caso. El camuflaje perfecto fue comportarse de manera habitual. Y lo habitual en esa época era, por ejemplo, tratar así a los pequeños. Hoy en día lo tenemos un poco menos visto como normal, pero entendamos que estamos en los años 20 en Nueva York, donde además hay un montón de barullo, un montón de movimiento y nadie se mete en los problemas de nadie. Otra curiosidad que les tengo que comentar aquí es que la búsqueda duró demasiado poco tiempo, prácticamente 3 a 5 días. Después de ese tiempo no se buscó más a Billy. No se sabe por qué, no se sabe si encontraron evidencia suficiente para sustentar que ya no estaba como tal con vida o si hubo una intervención de terceros. Entiéndase que incluso los padres detuvieran la búsqueda por alguna razón específica. No se tiene la más remota idea. Pasemos ahora a la tercera parte del archivo, porque recuerden ustedes que estamos narrándoles 3 partes o 3 casos dentro de un mismo archivo. El caso de Frankie, el caso de Billy y ahora el caso de Grace. El caso de Grace resulta ser, a mi punto de vista, el más sorprendente de todos. Presten atención al por qué.
Tenemos que está la familia Budd, entiéndase los padres de Grace, y ella en su departamento en Nueva York. Ellos están en el comedor, platicando, pasando un momento en familia, cuando alguien llama a la puerta. No esperan a nadie, ellos se quedan un poco sorprendidos, pero es el padre, de nombre Edward, quien decide levantarse y revisar quién es y qué se le ofrece. Abre la puerta y quien estaba ahí resulta ser un hombre de apariencia grisácea. Se presenta bajo el nombre de Frank Howard. Edward se queda sorprendido, le dice, perdón, ¿quién eres tú? Y este supuesto Frank Howard le dice, soy uno de los más grandes amigos de tu hermano. Tu hermano que lo conocí en tal universidad y le hablábamos a fulanita, a perenganita y tenemos esta conocida en común. De hecho, acuérdate que te vi en la fiesta de tal, con tu prima tal. A lo que Edward empieza a pensar, bueno, es que sí me está dando nombres reales, cosas que sí pasaron, sucesos reales. Claramente este sujeto conoce a mi hermano. Le dice, ok, pues mucho gusto, la verdad es que no me acuerdo de ti, pero ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué se te ofrece? Ah, es que vengo por Grace, le contesta Frank Howard. Edward se queda sorprendido y también la madre. ¿Cómo que vienes por Grace? ¿De qué estás hablando? Sí, es que hay una fiesta que está aquí a 2 cuadras. De hecho, la casa, si te asomas por tu ventana, vas a ver la casa y te vas a dar cuenta que ahí vamos a estar haciendo una fiesta que tu hermano organizó para los niños de todo el condominio, ¿sí? Porque es una fiesta sorpresa de uno de ellos y la verdad es que casi no tenemos niños. Entonces, tu hermano me dijo, oye, aquí vive mi sobrina, ve por ella, dile a mi hermano que todo bien y recógela y tráela para acá para que pueda estar en la fiesta y podamos convivir todos y haya un poquito más de niños para la fiesta sorpresa. Bueno, pero es que no te conozco, ¿no? La mamá de Grace también sale. Oiga, señor, yo no lo conozco. Es que ¿cómo voy a dejar ir a mi hija con usted? No, pero tranquilos, miren, aquí se ve la casa. Ustedes se asoman y aquí está. Incluso si gustan pueden acompañarme aquí a despedir a Grace. Vamos, no se preocupen, todo está bien. Les dejo mi tarjeta. Bueno, ok, pues si está cerca, podemos ir por cualquier cosa. Usted conoce a mi hermano. Bueno. Está bien, Grace, ve con el señor. Esa fue la última vez que vieron a Grace. Esa fue la última vez que la vieron con vida. Pasaron las horas, fueron a este lugar, a esta casa, y no había ninguna fiesta. No había nadie. Hablan a la policía directamente contacta al hermano de Edward. El hermano llega enseguida a la comisaría, preocupadísimo por su sobrina, le dice, oigan, es que yo no conozco a este tal Frank, ¿de qué están hablando? Yo no mandé a nadie por nada, no hay ninguna fiesta, yo ni siquiera vivo por aquí. ¿Por qué dejaron ir a la niña? O sea, ¿quién les autoriza a ustedes ser tan irresponsables, no? Los padres se sentían sumamente avergonzados porque había sido por un descuido tan descarado. O sea, este sujeto había ido a su casa a recoger a Grace. La búsqueda inició, tomó meses que se convirtieron en años, específicamente 6 años. Lo más horroroso estaba a punto de ocurrir, porque un día llega una carta. La carta llegó en noviembre de 1934. Y contenía, para empezar, una serie de detalles escalofriantes, fechas, nombres, datos específicos que solo podría saber quién se llevó a Grace. No había otra persona que tuviera tal grado de información. Esta carta salió en todas las noticias y lo que contenía era de verdad desgarrador. En esta carta se refiere este sujeto con total actitud de regodeo, con total descaro, con total cinismo, cómo es que traía a Grace de la mano, se la lleva a un lugar donde la deja esperando en un cuarto en la parte de abajo. Él se sube y le dice, espérame aquí.
ahorita que te llame subes. Ella pensando, aquí será la fiesta, seguramente. Este sujeto de aproximadamente 60 años de edad se quita toda la ropa y llama a Grace escondido tras una puerta. Grace, recuerden, 10 años de edad. Ella con miedo sube y ve a este sujeto babeando enfrente de ella, que viene corriendo a toda velocidad y la toma por el cuello hasta que la deja inconsciente. En esta carta suceden un par de cosas más que definitivamente no vale la pena narrar. Pero lo peor de todo es que él abiertamente dice que la horneó y fue su alimento por 9 días. Asimismo, en esta carta acepta que le hizo lo mismo a por lo menos otros 2 pequeños. Da detalles incluso de cómo mientras estaban con vida les daba severas palizas para ablandarles la carne. Narro esto con mucho respeto porque son casos, como les digo, reales, pero no sé si tengas algún comentario a nivel criminológico de esta parte. A ver, criminológicamente podemos decir que el autor de la carta sabía detalles que solo quien cometió los hechos podría saber. Pero además podemos ver que no busca perdón al enviar esta carta, sino que busca revivir los hechos. Incluso busca notoriedad. Y les puedo decir que esto es bastante típico, de hecho, en la personalidad psicopática. Este infeliz no buscaba perdón, no sentía culpa alguna, sino ni siquiera la carta era una confesión. Es más bien una clase de extensión del control que quería tener sobre la familia. Totalmente, sí. Y mira, como todos los psicópatas arrogantes, este desgraciado cometió errores. Porque esto es lo que pasa cuando no solamente son malvados, sino que están confiados en su poder. El uso de la letra mano, obviamente, la cantidad de detalles específicos, pero el error más grande que cometió este sujeto no estaba en la carta o en los detalles per se, sino en el sobre. Porque el sobre tenía un sello. El sobre era reciclado de un hotel en específico. Me explico. Este sujeto manda la carta con esta serie de detalles sumamente gráficos y el sobre en el que envía esta carta a los padres de Grace era del hotel en el que se estaba hospedando. Esto redujo la búsqueda literalmente a un solo edificio. Y la policía en ese mismo instante acude de forma inmediata. Quien les atiende resulta ser una recepcionista y fue muy rápido. Al escuchar esto, ella lo que hace de inmediato es llamar al dueño del hotel. Y esto porque, atención, el dueño del hotel, que estaba prácticamente todo el día ahí, cuidando, vamos, al pendiente, administrando, qué sé yo, ya había notado algo muy extraño en uno de los usuarios, en uno de los huéspedes. Lo primero que les comenta el dueño es que esta carta, ¿está seguro? Sí salió de este hotel porque en efecto es su sello, son los sobres que ellos utilizan e incluso les muestra uno que es idéntico, ¿no? Les dice, tenemos 150 de estos y este salió de aquí, estamos seguros. Les habla de un hombre de cabello descuidado, grisáceo y con la piel enfermiza que daba la apariencia también de tener gris. Su nombre era Albert Fish. Y una cosa rara, como les digo, es que el dueño ya tenía antecedentes de este sujeto porque, dicho por él mismo a la policía, algo no le hacía confiar en este tal Albert Fish. Él nunca presenció que le hiciera algo a alguien. Incluso comenta que no era grosero con los trabajadores del hotel, pero sí hablan de un comportamiento en específico del cual todos estaban abrumados. Y es que durante las madrugadas, este sujeto, Albert Fish, gritaba en muchas ocasiones, pero de forma desgarradora y por horas.
por lo cual los otros huéspedes se quejaban y al momento de pedirle o de ir los trabajadores a pedirle a Albert Fish que guardara silencio, que hubiera un comportamiento más tranquilo, los empleados al final ni siquiera se atrevían a tocar la puerta. O sea, estaban aterrados porque los gritos de Albert Fish eran genuinamente escalofriantes. Así que por eso el dueño quería saber qué estaba sucediendo. Solamente estaba seguro de que él gritaba, que no había nadie más en el hotel porque lo vigilaban mucho precisamente por estos gritos tan horrendos, pero estaban más que intrigados. A las pocas horas lo encontraron a Albert Fish. Estaba comiendo y él saludó a la policía con una sonrisa. Al detenerlo, aceptó los hechos inmediatamente, pero no le dieron ni un solo día de sentencia, ni uno solo, ya que directamente fue llevado a la silla eléctrica. Así, a los 65 años de edad, usó el asiento más mortífero que la humanidad jamás haya creado. Y les quiero explicar brevemente, como médico, cómo funciona la silla eléctrica. Porque de pronto la escuchamos y creo que aquí cabe un poquito de medicina. En aquellos años, la silla eléctrica se utilizaba como una forma, obviamente, de castigo, de justicia. Y lo que hacía era descargar una corriente eléctrica enorme, brutal, de aproximadamente 2500 voltios. Se aplicaba durante 2 a 4 minutos, por ciclos, por así decirlo. Y esta descarga era tan severa, tan fuerte, que hacía que los músculos de todo el cuerpo entraran en una contracción inmediata e incluidos los músculos de la respiración, por lo cual la persona no podía respirar, porque esa musculatura se detenía, dejaba de funcionar. El sistema nervioso central se detenía a los milisegundos. Y esto hacía que el cerebro pues no resistiera este hiperestímulo al cual el cuerpo humano era sometido a una descarga, para que me entiendan, miles de veces superior a lo cual realmente puede resistir en condiciones fisiológicamente normales. Asimismo, ocurren 2 cosas relevantes con respecto a la silla. Número 1, un paro cardiorrespiratorio, casi inmediato. Y número 2, actividad cerebral ausente de forma irreversible. Esto era de lo primero que ocurría, por lo cual era sumamente eficaz, por así decirlo. Sin embargo, antes de que Albert Fish corriera con este horrible final, que al final de cuentas me parece mucho más ligero que todo lo que hizo, honestamente, aceptó que fue él quien llevó a cabo las desapariciones de Frankie y la de Billy. Además, claro, de la de Grace. Dijo que había adquirido el gusto por la carne suave y que siempre los iba a tener adentro de él. Nunca mostró arrepentimiento. Siempre se veía inquietantemente tranquilo. Si vemos su rostro, a mí al menos me recuerda, me hace pensar que ni siquiera el payaso It, eso, se atrevió a tanto como este monstruo de carne y hueso. Y llegamos así al final de un programa más. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por todo este maravilloso año de historias, de aprendizaje. Yo sé que es un episodio severo, un episodio duro. Espero simplemente que hayan podido aprender un poquito al menos de fisiología. Fue lo único que les puedo traer como para sopesar un poco la narrativa tan terrible. Muchísimas gracias por acompañarnos todo este año. Gracias Fer, gracias Sergio. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel. Y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.